Ahora nos acompaña el internacionalista Farid Kahat. Bienvenido, Farid. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora. De nada, buenos días. Muy buenos días. Queríamos empezar a conversar contigo, no será el único tema, pero sí queríamos conocer qué es lo último que se sabe y cómo explicas tú esto que parecía en un comienzo un misterio, ¿no? La aparición de un ovni que finalmente se terminó, era un globo chino. Ahora son 3 los que han sido derribados por Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando en realidad? China dice que son globos para investigación, instrumentos de investigación. Sin embargo, se advierte que esto podría elevar la tensión entre los Estados y China, 2 potencias que marcan la pauta y la agenda en el mundo. Bueno, de los 4 objetos derribados, solo uno se ha confirmado que era un globo de origen chino. Sí. China alega que era para efectos de investigación meteorológica. Estados Unidos alega, aunque todavía no se ha probado porque se están analizando los restos, que tenía una misión de espionaje. Pero yo tiendo a coincidir con la posición del Pentágono, es decir, el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, que recomendó no derribarlo porque, por un lado, estaba a una altura tal que no podía interferir con el tráfico aéreo. Por otro lado, derribarlo podía causar daño a la población en tierra. Ahora que sabemos que fue derribado, los restos se esparcieron por un diámetro de 11 kilómetros. Y el Pentágono advertía que incluso si sobrevolara sitios de interés estratégico como silos nucleares en el estado de Montana, añadiría un valor limitado a la información que China podía obtener a través de satélites. Entonces, la reacción del gobierno norteamericano parece obedecer, en mi opinión, más a razones de política interna que a los riesgos reales que pudiera haber implicado el hecho de que este globo surcara cielos norteamericanos. Ahora, por otra parte, veo que en los Estados Unidos se lamenta que no se hayan podido establecer muchos hechos en relación a estos balones. Por una parte, de dónde venían, hace cuánto tiempo que estaban dando vueltas, cómo llegaron al espacio aéreo norteamericano y cuál era el objetivo real, porque yo creo que han reconocido en los Estados Unidos que no emitía informaciones. Efectivamente, ¿no? A lo sumo, podía haber servido labores de inteligencia, pero el argumento es: China tiene cientos de satélites de uso militar orbitando la atmósfera terrestre. No queda claro qué añadiría este globo que no pudiera obtenerse a través de satélites, y en tanto objeto de espionaje era francamente demasiado burdo, ¿no? Era claro. El tamaño de 3 autobuses, había atravesado diversos países y era perceptible a simple vista en parte de su trayecto. Ahora, el contexto creo que es importante, ¿no? Estábamos a puertas de la primera visita de un secretario de Estado de los Estados Unidos a China en unos 6 años aproximadamente, ¿no? Y había un intento de distensión forjado por Biden y Xi Jinping en una reunión en Bali en noviembre del año pasado. Entonces, todo esto parece retrotraer la relación a foja cero. Creo que ese es el daño que causa el incidente, pero de los otros 3 objetos nadie sabe qué eran todavía, y todo parece indicar que no son hechos inusuales, que ya se habían detectado objetos de este tipo en el pasado, pero que ahora hay la urgencia de derribarlos para no parecer débil frente a China, porque Trump los instó a derribarlos e incluso sectores de liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes hicieron lo mismo. Entonces, es una reacción que tiene que ver, repito, creo, con temas de política interna antes que con temas de seguridad nacional. ¿Dirías que es una sobrereacción, como la ha calificado China? Y finalmente el misterio continúa, entonces no sabemos muy bien de qué se trata. Sí creo que es una sobrereacción, aunque China no tenga autoridad moral para decirlo. No, claro, pero sí, o sea, es verdad, aunque sea China quien lo diga, digamos, ¿no? Okay.
Y el tema es absurdo que la representante o la vocera del departamento de la Casa Blanca, si no me equivoco, diga ayer que no eran objetos de origen extraterrestre. Sí. O sea, esto me recuerda a la experiencia de una transmisión radial Claro. hace un siglo, de Orson Welles, que leía pasajes de una novela de ciencia ficción en donde Marte invade la Tierra, ¿no? Esto ya, digamos, excede cualquier perspectiva racional sobre la materia. Sí, verdaderamente. Farid Cajat, yo le ruego que nos acompañe un instante durante la pausa de los titulares para conversar sobre cosas más cercanas a nuestros cielos, en particular las tensas relaciones con Colombia. Yo le ruego entonces que nos acompañe durante la pausa para que nos diga una palabra sobre la actitud que ha tenido el Estado peruano a propósito de las declaraciones que formuló el presidente colombiano sobre la Policía Nacional en el Perú. Hacemos una pausa y retomamos nuestra conversación con el internacionalista Farid Cajat. Conversando con el internacionalista y profesor de la Universidad Católica Farid Cajat, quien nos ha hecho algunas explicaciones sobre la crisis que se ha suscitado entre China y Estados Unidos a propósito de la presencia en el espacio aéreo norteamericano de supuestos globos espías de China. Ahora queremos hablar sobre Colombia y queremos preguntarle su opinión sobre qué explica el comportamiento del presidente colombiano, Gustavo Petro, y qué le parece la reacción adoptada por el Estado peruano respecto de lo dicho por Petro a propósito de la policía peruana. A ver, yo creo que Petro ve lo ocurrido en el Perú, sobre todo con Pedro Castillo, a la luz de su propia experiencia o la experiencia de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Lula, al margen de si es culpable o inocente, no tuvo un juicio justo, y lo mismo puede decir el propio Petro, que fue destituido cuando era alcalde de Bogotá y fue inhabilitado para ejercer función pública y tuvo que obtener un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se le restituyan sus derechos como político. El tema es que la situación de Pedro Castillo es totalmente distinta. Castillo sí delinquió, intentó dar un golpe de Estado. Que haya fracasado no quita el hecho de que llegó a cometer un crimen. Entonces, desde ahí hay un paralelo que no se sostiene. El otro tema es que él es dado a la hipérbole, en honor de la verdad, no solo respecto al Perú. La comparación con los nazis, absolutamente desafortunada y fuera de lugar, también la hizo, respecto al Estado colombiano, por el exterminio de los militantes de un partido de izquierda en la década del 80, respecto a lo cual hubo un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero lo que es particularmente deplorable es que por un lado esa comparación respecto al Perú y por otro guarde silencio respecto a la conducta autoritaria de gobiernos de izquierda como los de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Dicho todo eso, sin embargo, añadiría que sí hay razones para preocuparse, en mi opinión, por la conducta de la policía en el Perú en la coyuntura de las protestas. Pero nada de lo dicho por Petro ayuda a resolver ese problema. Y respecto de la reacción del Perú frente a las declaraciones de Petro, hay quienes están planteando que se le declare oficialmente persona no grata. ¿Corresponde esa figura para alguien que no es un diplomático acreditado ante nuestro país? Yo creo que no, y además no creo que ayude, porque a diferencia de Dina Boluarte, que nadie sabe exactamente cuánto tiempo va a presidir el país, Petro va a gobernar Colombia hasta el 2016. Y no solo es un país limítrofe, es un país con el cual compartimos el cuidado de la Amazonía, la Comunidad Andina de Naciones, y la custodia de la frontera común. Entonces hay que tener capacidad de interlocución con ese gobierno. Creo que lo hecho por Cancillería es lo adecuado, ¿no? Expresar una protesta, pero me temo que este no sea el final de la historia. Reitero, sin embargo, que sí creo, entre lo que dijo Petro hay algo que tiene un elemento de verdad. La conducta de la policía peruana y del gobierno peruano podría estar violando la Convención Americana de Derechos Humanos. Correcto, pero Felipe, eso lo tendría que ver la Corte Interamericana, no Claro, Petro. claro, a eso me refiero. Y en cualquier caso es un asunto interno peruano. Digamos, sí. en palabras de un presidente extranjero,
pues suena a injerencia. Ahora, todo esto se enmarca en una campaña que no podemos obviar, una campaña que también tiene operadores en el exterior a favor de una victimización de Pedro Castillo. Tú decías acertadamente que Pedro Castillo delinquió. Y esa es una verdad, esa es una realidad, una narrativa que no se está defendiendo de repente. Y hay quienes dicen que lo que ha hecho la Cancillería por lo pronto es todavía muy poco, que la estrategia debería ser mucho más contundente al punto de llamar, por ejemplo, en consulta a los embajadores de gobiernos que se pronuncien haciendo eco de esa verdad que pretende establecer el castillismo en países que considera son sus aliados, sus gobiernos de izquierda, básicamente. Bueno, ya lo hicimos cuando México, Argentina, Bolivia y Colombia emitieron un pronunciamiento, en donde de manera francamente deplorable no hacen ninguna mención a el discurso golpista de Castillo. Y se supone que cuando se llama en consulta a los embajadores, además se intenta por canales diplomáticos cambiar la conducta de los estados involucrados. Eso parece haber funcionado en 3 de los 4 casos. El único caso supérstite es Petro. López Obrador de México, Arce de Bolivia, Fernández de Argentina ya no hablan del tema. El único que lo sigue haciendo es Petro, y como dije, lamentablemente Petro es muy proclive a la hipérbole, y la comparación con los nazis la aplicó a su propio país. Yo no sé si en el caso de él eso haría una diferencia. Por otra parte, ha llamado la atención que el presidente Lula, es cierto que ha llegado al poder un poco después que nosotros, a principios de enero, ¿no? Sí. No se ha alineado con lo que han dicho sus colegas Petro, Arce, Fernández y López Obrador, ¿no? Se habla del foro de Sao Paulo, etcétera, que en su momento fue promovido por el Lula, pero la verdad es que Lula tenía una actitud respecto del Perú sumamente respetuosa, ¿no? Sí, yo creo que hay 2 explicaciones distintas para la conducta de Boric y Lula. Boric es un genuino demócrata, critica sin ambajes el autoritarismo en Nicaragua, en Cuba o en Venezuela. En el caso de Lula creo que es más pragmático el cálculo. Lula llegó al gobierno en una coalición con sectores de centro derecha y derecha liberal, necesita de su apoyo en el Congreso para tener mayoría, y además la legitimidad de su triunfo electoral fue cuestionada por el candidato al que derrotó, Bolsonaro. En ese contexto, el apegarse a las normas de una democracia representativa, también política exterior, es lo correcto, pero también es algo que le conviene a él personalmente. Por la razón que sea, sí, creo que Lula está haciendo lo correcto, al igual que Boric. Creo que la actitud de los otros gobiernos de izquierda ha sido más bien problemática. ¿Qué consecuencias puede tener estas malas relaciones con el gobierno colombiano en la Alianza del Pacífico, que al fin y al cabo era percibida como el mecanismo de integración comercial más, prometedor de los que somos miembros, ¿no? Bueno, en la Alianza del Pacífico lo que hay que tener presente es que la oposición al liberalismo económico y a la liberalización del comercio, por ejemplo, no deriva tanto de posiciones ideológicas. Por ejemplo, López Obrador, que es parte de la alianza, su gobierno, quiero decir, acepta el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, sino de la presión de grupos de interés. Y Colombia siempre fue probablemente el país más proteccionista dentro de la Alianza del Pacífico, aún bajo gobiernos de izquierda, de derecha. Eso no va a cambiar bajo el gobierno de Petro, pero creo que la Alianza del Pacífico está en stand-by precisamente porque 2 de los países miembros, México y Colombia, no terminan de establecer si reconocen o no al gobierno de Dina Boluarte. Por ende, creo que cuando Dina Boluarte deje de ser parte de la ecuación, cuando deje el gobierno, eso permitirá normalizar la relación con esos países y dentro de ese bloque. Bueno, ojalá que sea antes, porque no sabemos cuánto va a durar la señora Boluarte, ¿no? No sabemos cuánto va a durar. Tiene un mandato hasta el 26, que algunos quieren que ella vaya hasta el final, ella no, pero estamos en un momento de mucha incertidumbre sobre el calendario electoral, ¿no? Dicho sea de paso, a propósito del embajador de Colombia, confirmó que se encuentra aquí
a raíz de las primeras declaraciones precisamente de Gustavo Petro. A lo que nos referíamos y a donde quería apuntar con mi pregunta, Farid, era si esta era la manera de actuar. Ayer el ex canciller Rodríguez Mackey me decía, si vamos a declarar persona no grata todo aquel que se pronuncia en contra del gobierno, pues vamos a terminar declarando persona no grata a todos los presidentes que no estén ideológicamente alineados. Y eso a la larga no tiene ninguna repercusión. Pero bueno, eso es lo que había comentado en su momento Rodríguez Mackey, y él decía hay que dejar las relaciones a nivel simplemente comerciales, que era una manera de enviar un mensaje contundente, y que sentía que la presidenta no había sido lo suficientemente clara, ¿no?, en rechazar estas declaraciones, enviando de pronto una misión diplomática a estos países para contrarrestar esa campaña a la que me refería con la historia de Castillo y esta victimización que es evidente, ¿no? Solo dos cosas. En el tema de la Alianza del Pacífico, los acuerdos ya existentes se siguen implementando, ahí no hay ningún problema. Lo que creo que no va a ocurrir es que se adopten nuevos acuerdos mientras Dina Boluarte sea presidenta, al margen de si eso es correcto o no. En el otro tema, lo que hay que tener, yo estoy de acuerdo con Rodríguez Mackey, o sea, el tema es que algunas de las propuestas que vienen del Congreso tienen, en mi opinión, una motivación ideológica que nubla la perspectiva de los congresistas. Si le hubiéramos hecho caso al congresista Bustamante, ya habríamos invadido Bolivia. Sí, ¿no? exacto. Entonces hay que ser cauto en esta materia. Muchas gracias, Farid Kajat, por sus explicaciones sobre temas remotos de nuestra coyuntura, como la presencia de China en el espacio aéreo norteamericano, pero también los temas cercanos, como la reacción del Estado peruano ante las afirmaciones ofensivas y desatinadas pronunciadas por el presidente colombiano Gustavo Petro. Muchas gracias y que tengan muy buenos días, señor Farid Kajat.